Si has estado buscando esta receta rusa durante mucho tiempo, aquí la tienes. Te la dejo con instrucciones paso a paso para que obtengas las flores perfectas. En este tutorial compartiré una receta fácil, económica y deliciosa que puedes disfrutar en cualquier momento. Requiere pocos ingredientes y resulta en un postre sumamente vistoso, apetitoso y saludable. Se trata de una deliciosa combinación elaborada con jugo de naranja. El zefir, una delicia típica de Rusia y otros países de Europa del Este, es un malvavisco suave y esponjoso que encantará a todos. Antes de empezar con la receta, prepara la manga pastelera con la boquilla que vas a utilizar. Yo elegí una boquilla grande de 6 centímetros de diámetro, muy bonita y novedosa. Es mucho más grande que las boquillas rusas comunes que todos conocemos. El siguiente paso es pesar los ingredientes. En una cazuela peso 250 gramos de azúcar blanca común y le añado 10 gramos de agar-agar con un mínimo de 900 de fuerza. No se puede sustituir por gelatina. Añade 150 mililitros de jugo de naranja, remueve un poco y deja hidratar por unos segundos. En el bol de la batidora pesaré 100 gramos de claras de huevo, lo que equivale a las claras de 2 huevos grandes, pero en esta receta te aconsejo pesar todos los ingredientes para conseguir unos buenos malvaviscos. Aparte, en un vaso pesaré 100 gramos de azúcar que añadiré a las claras de huevo mientras se montan. Preparo una cazuela con agua caliente para las mangas pasteleras con los malvaviscos. De esta manera podré mantenerlos suaves un poco más de tiempo antes de que se endurezcan. En la cazuela del baño María, una vez que haya hervido el agua, apaga el fuego y déjala tal cual. Una vez que tengas todo pesado y preparado, ya puedes servir el agar-agar con el jugo de naranja a fuego fuerte. En la cazuela con agar-agar, fíjate bien cuando empiece a hervir y reduce el fuego al mínimo. Enciende la batidora con las claras de huevo y agrega media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. Coloca un temporizador para controlar el tiempo de batido. Bate por 1 o 2 minutos a velocidad media hasta conseguir una espuma similar a la de la cerveza. Añade el azúcar en 3 o 4 veces y aumenta la velocidad de la batidora. En este paso debemos realizar ambas tareas al mismo tiempo. Batimos las claras de huevo hasta conseguir un merengue francés firme, mientras removemos el almíbar hasta obtener una pasta espesa pero fluida. Hierve el almíbar durante 5 minutos hasta que se convierta en una pasta espesa y alcance los 100 grados Celsius. Apaga el fuego y con el almíbar hirviendo, agrégalo poco a poco en forma de hilo a las claras que están batiendo a velocidad alta. Vuelve a poner el temporizador a 0 para guiarte en el tiempo que necesitas para batir el zefir antes de apagar la batidora. Yo necesité batir por casi 5 minutos. También puedes guiarte viendo cómo cambia la textura del zefir, observa cómo aumenta de volumen y endurece poco a poco envolviendo cada vez más las aspas de la batidora.
No debe bajar de 50 o 55 grados Celsius, ya que a menos temperatura endurece inmediatamente. A partir de ahora debemos movernos muy rápido para conseguir la textura perfecta y brillante. Reúne todo el zefir en el centro, ya que los laterales se enfrían antes y endurecen. Por esta razón es importante tener todo preparado con anticipación. Tiñe una pequeña cantidad de zefir con colorante en gel, mezcla bien y colócalo en el lateral de la bolsa de la manga pastelera. Luego rellena la manga pastelera con el zefir blanco, casi toda la cantidad. Guarda un poco de zefir y tíñelo de color verde para las hojas. Coloca la manga pastelera en el bol del baño María con el fuego apagado, solo para mantenerlo caliente por unos minutos más. Ahora forma los tulipanes de la siguiente manera. Apoya la boquilla en vertical lo más recto posible. Aprieta suavemente y ve levantando la boquilla poco a poco. Haz los tulipanes de unos 5 a 7 centímetros de alto. Cuando pares de subir, deja de apretar para evitar que la flor se deforme. Una vez formados, los tulipanes se endurecen rápidamente. Disfruta de este tutorial, aprende conmigo y compártelo en tus redes sociales. Es gratis, no te cuesta nada. De esta manera me ayudas a mí y a que más gente me encuentre y aprenda esta estupenda receta. Una vez acabadas de formar las flores, toma el zefir verde y haz 1 o 2 hojas a cada flor.
Déjalas sobre el papel y déjalas estabilizar a temperatura ambiente durante 10 a 12 horas. Después estarán listas para guardarlas en cajas herméticas por 5 a 7 días en la despensa. Antes de regalar, espolvorea las flores con azúcar glass y colócalas en cajas para que luzcan perfectas en la fiesta o al entregarlas como encargo. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que mis consejos te ayuden a conseguir unas flores igual de bonitas o aún más hermosas que las mías. Déjamelo saber en los comentarios, me hará mucha ilusión. Muchas gracias por ver y hasta pronto.